2 segundos. Hermanas, muy buenas tardes. Muchas gracias a nuestro buen Dios que me da este privilegio de compartir esta lección que estamos estudiando o que estuvimos estudiando este libro de Viajando con Gozo a través de las desviaciones de la vida, ¿no? Y estuvimos estudiando todo el libro de Filipenses, ¿no? La carta a los Filipenses. Y ahora me toca cerrar con broche de oro en esta lección porque ya es los últimos versículos, me tocó del capítulo 4, del 10 al 23, ¿sí? Pero pues tenemos que recordar un poquito acerca de lo que estuvimos viendo en esta lección de la carta a los Filipenses. Primero, ¿quién escribió esa carta? Fue Pablo, ¿verdad? En el año 60 después de Cristo. Y dice en el versículo 1:1 que lo escribió a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿no? Y recordamos un poquito acerca de cómo se inició la iglesia en Filipos. Recuerdan que la Biblia nos dice en Hechos cómo Pablo tuvo un sueño acerca de ese varón macedonio que le decía que pasara por ahí, ¿no? Y en el segundo viaje misionero, Pablo fue a Filipos, pero recordamos que en Filipos era una pequeña colonia de Roma, ¿sí? Entonces no había una sinagoga ahí, pero dice que había en el río, se reunían para la oración. Y Pablo iba al río cuando se le constantemente, y había una chica que tenía un espíritu de adivinación y decía, estos son los siervos del Dios Altísimo. Y así constantemente que hasta que hartó a Pablo y le dijo que saliera de ella. Y pues claro que a su amo no le gustó porque había perdido ganancia por eso. Entonces lo que hizo fue formó un alboroto y en fin, la cuestión es que los llevaron a la cárcel a Pablo y a Silas y fueron azotados, dice la Biblia, que les dieron de varazos, ¿no? Entonces, pero aún en esa circunstancia tan difícil que estaba viviendo Pablo, dice la Biblia en Hechos 16 que él estaba alabando a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios precioso, aún de que pues obviamente estuvo adolorido, ¿no? Por tanto varazo, lo maltrataron, pero él estaba dándole la gloria a nuestro Dios. De tal manera que dice que hubo un terremoto muy fuerte y la cárcel dice que los barrios se abrieron y aún las cadenas que tenían se habían separado, abierto, ¿no? Entonces, nos dice en la Biblia que el carcelero le dijo, varones, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Y esa noche el carcelero recibió a Cristo y toda su familia, ¿no? Después nos dice la Biblia que los magistrados dijeron, que ya se salga porque se enteraron que era romano, pero dijo Pablo, no, después de que nos azotaron, nos avergonzaron, ahora no, que vengan ellos a sacarnos, ¿no? Y pues se dio ese lujo, tuvieron que ir los magistrados y le rogaron que saliera. Nos comenta la Biblia en Hechos 16 que él salió y fue a la casa de esa chica, esa gran mujer Lidia, que se había convertido en el río. Sí, cuando estaban en el río en la oración, se había convertido y ahora la iglesia la había llevado a su casa. Una iglesia en casa, como eso nos recuerda un poquito ahora lo que nos está pasando. En cada casa hay una iglesia, ¿no? Y en la casa de Lidia se formó una iglesia, pero nos dice que Pablo salió y fue siguiendo compartiendo el evangelio. Ahora se fue a Tesalonicenses, se fue a Corinto, ¿sí? A Tesalónica, a Corinto, y pues nos dice la Biblia cómo Pablo aún todo eso lo reconoce y le dijo a los tesalonicenses, les dice, por ejemplo en 2:9 les dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo, él trabajaba y hacía tiendas, se dedicaba a hacer tiendas, pero no era su prioridad hacerse rico por estar haciendo tiendas, ¿no? Su prioridad era trabajar para la gloria de nuestro Dios, para la obra de nuestro Dios, pero no le gustaba ser gravoso, ¿sí? Pero la iglesia de Macedonia lo sustentaba, de Macedonia, ¿sí? Lo sustentaba. Y él lo recordaba y lo reconoció en 2 Corintios 11:9, dice, y cuando estuve entre vosotros tuve necesidad y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba
lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, dice 2 Corintios 11:9. Y 2 Corintios 8, del 1 al 3, él reconoce cómo la iglesia de Macedonia le había sustentado. Él había salido en ese viaje, pero esa iglesia era hermoso cómo amaban al hermano Pablo y le ayudaban. Ahora, en el tercer viaje misionero, Pablo fue visitando las iglesias, ¿sí? Pero cuando él regresó a Jerusalén, ahí lo tomaron preso y lo llevaron a Roma, ¿sí? Ahora, en esta ocasión, Pablo está encarcelado en Roma, ¿sí? Pero aún en todas las circunstancias aprendimos en Filipenses cómo Pablo nos enseña regocijarnos en nuestro Dios. Regocíjate, y otra vez os digo, regocijaos, ¿no? Regocijarnos aún en las circunstancias, por difícil que sea, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con nuestra clase, pero no sin antes leer Filipenses 4, 6 al 7, que fue hace 8 días lo que leímos, pero quisiera que lo leyéramos un poquito todavía. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Ay, esto me parece increíble. Dice, por nada estéis afanosos, o sea, por nada estar preocupados. Imagínense no estar preocupados en esta situación en la que estamos viviendo. Muchos a lo mejor preocupados por trabajo, porque el trabajo está faltando, en algunos casos se ha faltado el trabajo. Preocuparse porque hay que pagar colegiaturas aun cuando no están yendo a la escuela, pero están recibiendo sus clases virtuales. Entonces tienen que pagar colegiaturas, ¿no? Preocupados por el matrimonio, por mi hogar, ¿sí? Preocupados por la situación difícil que se está viviendo en estos momentos de este virus tan microscópico y que está atacando a la humanidad. Y no sabemos por dónde nos puede atacar, ¿no? Entonces, díganme si no tenemos que estarnos preocupando. Pero aquí Pablo nos está diciendo, cambia tu preocupación por oración, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús quiero clamar, bendito Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, bendito Señor, en este momento, para que podamos entender lo que tu bendita y santa palabra nos enseña. Padre, por favor, escucha nuestra oración, mi Padre precioso, porque lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios da una paz que no lo podemos entender y una paz que ni tú lo puedes entender, ¿sí? Aún en circunstancia, por difícil que sea, nuestro Dios da una paz increíble, increíble, aunque nuestros corazones no, nuestra mente no lo pueda entender, pero así es nuestro Dios. Él es el Dios de paz, el Dios de toda consolación. Bueno, ahora sí nos vamos a la clase que es del 10 al 23, que les dijo la hermana Mati que lo estudiáramos un poquito. Bueno, primero dice el 10. En gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis recibido de vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí Pablo, para este entonces habían pasado 10 años en que Pablo no había tenido noticias acerca de la iglesia de Filipo, ¿sí? Entonces no sabemos el por qué, o yo no lo sé por qué, pero no, dicen los estudiadores de la Biblia que habían pasado 10 años y no había tenido noticias de ellos. Por eso dice el 10, en gran manera me gocé en el Señor, ¿no? De que al fin ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿sí? Él se estaba gozando, quizá no por lo que estaba recibiendo, la ofrenda que estaba recibiendo, porque era un regalo, una ofrenda que le habían mandado por medio del hermano Epafrodito, pero se estaba gozando porque tenía nuevamente noticias de esa iglesia amada que había iniciado Pablo en su segundo viaje misionero, ¿no? Entonces, gracias a Dios porque tenían cuidado de él, ¿no? Y Pablo no estaba esperando que le dieran, no estaba exigiendo ayuda, ¿sí? Pablo había aprendido la soberanía de Dios, ¿sí? Dios sabía su vida, sabía sus circunstancias en las que él estaba y sabía que era por la soberanía de Dios que él
le había sustentado y que él había llegado hasta ese momento de estar en cárcel, ¿no? Él tenía todo el derecho de pedir, sí, porque la palabra de Dios dice que el que vive enseña el evangelio debe vivir del evangelio, ¿no? Y muchas citas que nos ha hablado Pablo acerca de eso. Pero Pablo esperó, no pidió a los corintios. Leímos, ¿no? En 2 Corintios 11:9, él no las pidió. Sabía que la iglesia macedonia le iba a mandar la bendición de que le ofrendaban. Y también en Tesalónica. Pero él no estaba esperando que los hermanos le estuvieran sustentando todo el tiempo, ¿sí? Porque pasaron 10 años y ya no había tenido noticias de ellos. Pero la confianza de Pablo era en Dios, ¿no? Era en Dios, por eso se gozó tanto en el Señor, porque los filipenses se acordaron de él y dieron voluntariamente, ¿no? Bueno, dice él, no lo digo porque tenga escasez, el 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo agradecía a Dios por todas las situaciones que había vivido, y sabemos que situaciones difíciles, y sabemos cómo venía él antes de tener a Cristo en su vida. Sí, sabemos que era perseguidor de los cristianos, pero probablemente su condición económica era buena, ¿sí? Pero aquí su condición económica no era su prioridad, pero era la confianza y que tenía en la soberanía de Dios, y que Dios era el que iba a cuidar de su vida. Bueno, dice el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo le estaba diciendo, él estaba confiando en la soberanía de Dios, que Dios es el único que puede ayudarlo, ¿no? Pero en cualquier circunstancia, él estaba agradecido y veía la soberanía de nuestro Dios. Pero algo hermoso que vemos en el 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanas, la fortaleza viene de Dios. Vio el poder de Dios en su vida, ¿sí? Y no es porque te digas, Dios te dio ser una supermujer y dice, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me subo a la azotea y me brinco de una azotea a otra. O por decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no sé nada, pero me echo un chapuzón en la piscina de 2 metros, ¿no? Entonces, eso no es pensar en el poder de Dios, ¿sí? Pablo le estaba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque está diciendo, he podido estar feliz, contento, agradecido, viendo la soberanía de Dios en cualquier circunstancia, pero porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo en mis fuerzas. Tenemos que reconocer, no podemos en nuestras fuerzas, solamente en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es agradable y perfecta. Todo esto, el poder que recibimos es a través de la comunión que podemos tener en Cristo Jesús, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que la Biblia dice en Juan 15:5, todo que dice que separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Tú decides de qué te puedes llenar, ¿sí? Si me lleno de Cristo, voy a poder aguantar las situaciones por difíciles que sean. Pero si estoy viendo puras noticias negativas, llenándome de temor ahora con esta situación, vamos a terminar llenos de temor, porque nos estamos llenando de eso. Pero si nos llenamos de Cristo, todo lo podemos en Cristo, ¿no? Por difícil que sea la situación. Bueno, después nos seguimos con el 14 al 18. Pero dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es lo que comentamos al principio, como la iglesia de Macedonia les sustentó. Bueno, dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hasta ahí nos quedamos tantito.
Vemos cómo esto quedó escrito aún en la Biblia, ¿no? Dice que un fruto que permanezca. Es lo que le agradaba a Pablo, el saber que el fruto que había sembrado estaba permaneciendo, ¿sí? Como nos dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, ¿no? Y que ese fruto permanezca. Y era el gozo que Pablo tenía, que quedó escrito acá, la obra, lo que hicieron los hermanos de Filipo. Dice el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Él estaba gozoso porque Epafrodito le había llevado esta ofrenda. Pero les está recordando, dice, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Los filipenses sabían muy bien acerca de ese sacrificio, porque ellos antes de conocer a Cristo sacrificaban a los ídolos. Y aquí les está diciendo que es un sacrificio a Dios. Como sacerdotes espirituales estaban ofreciendo ese sacrificio agradable a Dios. Y con todo esto llegamos al 19. Que me gustaría que ustedes en casita lo lean conmigo, fuerte, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es hermoso, hermanas. Muy hermoso porque es hermoso cuando decimos nuestro Dios, pero cuando lo hacemos personal, esto es hermoso. Decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿no? Es hermoso cuando decimos, mi Dios. Mi Dios puede suplir en esa gran necesidad que tú tienes. Mi Dios puede decir, mi Dios puede suplir en este gran dolor que yo tengo. Dios puede suplir en muchas circunstancias. ¿Pensamos económicamente? Pues sí, también. Puedes suplir en tus necesidades físicas. Puedes suplir en tus necesidades emocionales, espirituales. Puedes suplir aún en ese de contentamiento por la situación que estamos viviendo. Dios nos puede dar contentamiento, ¿sí? Aún hasta para poder enfrentar la muerte como lo hizo con Pablo. Dios suple esa gran necesidad. Y podemos decir, mi Dios pues suple. Y hermanas, como ustedes saben, la situación que yo viví hace casi que 3 meses y poco más de medio mes, a finales de diciembre Esaú partió con nuestro Dios. Y pues fue difícil, pero yo puedo decir, mi Dios sabe la situación que estoy viviendo. Y es hermoso saber y darle la gloria a Dios por la situación que estamos viviendo. Pero fue algo duro para mí que como al mes y medio me accidenté. Y pues fue difícil, pero pude ver el poder de Dios en mi vida. Y pude ver cómo mis niños estaban bien, el carro se acabó, pero cómo Dios proveyó tan linda la familia que llegara a ayudarme. Pero lo más duro para mí fue llegar a mi cuarto y tener que decirle, y tuve que arrodillarme y decirle, Dios, tú conoces todo el dolor que estoy sintiendo. Tú conoces, Señor, que sufro. Tú conoces, Señor, la soledad que tengo. Pero gracias, Padre, porque sé que tú estás conmigo. Y era necesario que yo me humillara delante de Dios para reconocer que es mi Dios, pues, quien suple todo ese dolor que yo sentía, toda esa soledad que yo estaba sintiendo. Y gloria a mi Padre Celestial porque Él me puede ayudar. Y sé que nos puede ayudar y Dios te puede ayudar en tu gran necesidad, en ese gran dolor que tienes. Quizá por la pérdida de tu papá, de tu mamá, de un amigo, de un familiar, por la pérdida de un esposo, de tu esposa. Dios suple. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios puede suplirte en esa gran necesidad que tú tienes, pero hacer mi Dios, llénate de Dios y Dios va a suplir. Dios es maravilloso. Y bueno, algo con lo que termina Pablo es con la bendición.
La bendición está en el 20. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, es hermoso darle la gloria a nuestro Padre Celestial, cualquier circunstancia en la que estés viviendo. ¿Sí? Pablo le da la gloria. Dice, por los siglos de los siglos. Amén. Darle la gloria a nuestro Dios en esa situación que estemos viviendo, por difícil que sea. Darle la gloria a nuestro Dios. Y Pablo nos lo enseña porque vemos que no fue fácil para él. Cuando recordamos cómo en Filipos le daban de varazos y en otras ocasiones lo dieron por muerto. O sea, lo azotaron tan fuerte que lo dieron por muerto, ¿no? Sufrió un naufragio, pero en todo le daba la gloria a nuestro Dios. Termina así. Entonces dice el 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Mis hermanas, en ese tiempo eran por carta. ¿Y cuánto tiempo tardaba llegar una carta? Ahora nosotros tenemos esta gran bendición que por este medio podemos saludarnos. La iglesia se cerró. Algunas iglesias están cerradas. Pero gloria a Dios que nos podemos ver. Nos podemos saludar. Es una bendición que usemos este medio para eso, para proclamar el evangelio y para saludarnos, ¿no? Que no sea un pretexto. Levantemos el teléfono y compartamos, hablamos con la hermana. Hermana, únicamente hablé para saludarte. Ya no necesitamos la carta. Nosotros tenemos mejores medios. Saludémonos unos a otros, como Pablo lo hacía. El 22. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Uy, hermanas, esto es hermoso pensar. Esto me indica que Pablo no perdió el tiempo. En cualquier circunstancia, él compartía del evangelio. Quizá los custodios, unos a la mañana, otros en la tarde y otros en la noche, o todo el día y otros en la noche. Pero él compartía del evangelio y dice que a los de la casa, especialmente los de la casa de César, ¿quién les llevó el evangelio a esos hermanos? A los que estaban en la casa de César. ¿Quién les compartió el evangelio si no fue Pablo? Probablemente Pablo les comentaba cómo Cristo lo alcanzó. Cuando iba camino a Damasco, dice que él iba a perseguir a los cristianos, pero el Señor Jesucristo se le apareció, ¿no? Y tuvo que tirarlo, ¿no? Pero Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de ahí caminó Pablo con Jesucristo y compartiendo el evangelio a los gentiles. Gloria a Dios porque llegó el evangelio a nosotros. ¿Sí? Y dice que a los de la casa de César, mis hermanas, la iglesia está cerrada, pero no nuestra boca. Compartamos el evangelio. Gloria a Dios por los hermanos que están transmitiendo el día domingo. Ahora la oración, los hermanos estamos orando en las iglesias universal, la iglesia de Cristo, por la situación que está viviendo todo el mundo. Gloria a Dios porque ha habido un avivamiento. Las iglesias, los hermanos en Cristo, levantamos nuestras manos orando a nuestro Dios y compartiendo el evangelio, como lo ha hecho el hermano Enrique con las clases, la hermana Maribel, ¿no? Gloria a Dios por todo este medio que se ha usado para compartir el evangelio. Por eso me emocionó esto cuando veo que dice que todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es lo que nos indica que Pablo no perdía el tiempo, compartió el evangelio. Pues a compartir, mis hermanas. Termina con el 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de nuestro Dios. El regalo de nuestro Señor Jesucristo sea con todas nosotras, ¿no? Que la presencia de Jesucristo esté en nuestras vidas, ¿sí? Y que podamos ser, pues, testimonio viviente de que Jesucristo vive en nuestras vidas, ¿sí? Y que la gracia de Cristo viva en tu vida, en mi vida, ¿sí? Y sea con todas nosotras. Amén. Gloria a Dios por eso. Termino orando. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias, mi precioso Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias, mi Dios del cielo, por esta situación tan difícil que está pasando ahora en el mundo entero. Pero gracias por tu iglesia, bendito Señor, porque elevamos nuestras oraciones delante de ti, mi Dios. Creemos, mi Señor Todopoderoso, que tú tienes el control en tus manos. Bendito Señor, si el mundo está en tus manos, nuestras vidas están en tus manos, la galaxia, todo, mi Dios, está en tus manos, precioso Señor. Y esta situación, por difícil que esté, mi Dios del cielo, a ti sea la gloria, mi Dios del cielo, porque no ha salido de tu control. Sé que tú vas a dar también la salida, Señor,
a esto. Ayúdanos a ser fieles a ti, ayúdanos a honrarte, bendito Señor, y compartir tu palabra, compartir tu evangelio, bendito Dios, también a otras personas, aun cuando no podemos hacerlo personalmente. Pero mi Dios, gracias por este medio. Gracias, mi precioso Dios, porque eres bueno, eres perfecto, Señor, y tú eres el Todopoderoso que tienes el control de nuestra vida en tus manos. A ti sea la alabanza, la honra y la gloria, por difícil que haya sido o que estemos pasando en situaciones difíciles. Bendito seas, mi Dios, porque no ha salido nada de tu control. Te damos la honra y la gloria, mi precioso Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me las bendiga, mis hermanas, y pues adelante creciendo en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.